Muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. En esta ocasión recibo a Bernardo Castellanos, experto en asuntos eléctricos, consultor en esa área a nivel internacional, aquí en República Dominicana también. Vamos a conversar sobre un tema que es anteponiéndonos a una situación que se avecina y que el mismo Bernardo la ha alertado, ha prevenido en ese sentido. ¿Cuál? Gas natural para tener un abastecimiento adecuado en 2023 por la situación mundial que pesa sobre este producto. Bernardo, gracias por estar en la hora 22. Buenas noches, Gregory. Para mí es un privilegio compartir de nuevo contigo en este espacio. ¿Qué pasa con nosotros y qué pasa a nivel internacional con el gas natural? Mira, el gas natural no hay escasez. El problema del gas natural es que hay dos precios. Tú tienes un producto que tiene dos precios en dos mercados que son sustancialmente diferentes. Inclusive hoy día, o sea, hoy precisamente en el día de hoy estaba viendo una noticia de que una situación coyuntural, Europa estuvo almacenando mucho gas, comprándose gas en exceso para almacenar, tener sus reservas altas, anticipándose a la temporada de invierno, y frente a la crisis de Rusia, bueno, ellos tienen suficiente gas para poder utilizarlo en calefacción. Entonces sucede que ahora los pronósticos del invierno que se tenían, que eran un poco más severos, eran muy severos, parece ser que no va a ser tan severo como se preveía. Y entonces en la demanda se prevé que va a bajar, y coyunturalmente se produjo en el día de hoy, en el día de ayer, en el mercado europeo, que el precio de gas llegó a tener un precio negativo. Algo parecido a lo que pasó con el petróleo en tiempos de la pandemia. En la pandemia, que en un momento fue negativo, pero eso es circunstancial. ¿Y eso sucedió durante qué tiempo? Porque no me percaté No, de eso. no duró ni un día, duró ni un día. En Estados Unidos está sucediendo algo similar, o sea, ahora mismo se ha intensificado la extracción de gas, el gas de esquisto, el gas de extracción normal, y también ahora mismo hay un exceso de gas que no hay tuberías para conducirlo, pero también eso va a ser algo coyuntural. Pero el precio referencial en Estados Unidos sí está alrededor de 5 y pico, menos de $6 el millón de BTU, y en Europa, que llegó a estar en $50 el millón de BTU, pues anda por los 30, 25. Entonces, en el mundo hay gas. El problema es que mientras nosotros nos regimos por el mercado norteamericano, que es el mercado Henry Hub o New York Mercantile Exchange, el NYMEX, y está digamos, ahora inclusive el gas ha ido bajando porque llegó a estar inclusive a $10 el millón de BTU, ahora está a menos de $6. Pero ese mismo producto en Europa, con los conflictos de Rusia con Ucrania, en donde el Rusia, que es el principal abastecedor de gas natural a Europa a través de gasoductos, ellos tienen un gasoducto existente que han tenido problemas, que han cerrado, que abren, y había un segundo gasoducto, el Nord Stream 2, que debió haber entrado este año para abastecer principalmente a Alemania. Entonces, ante esa escasez de suministro de gas en Europa, pues Estados Unidos ha estado exportando grandes cantidades de gas natural a Europa, obviamente mucho más caro, porque mientras en Europa Rusia lo sufre por gasoductos, aquí hay que llevarlo en barcos especiales. Y sucede que mientras en el hemisferio norte, o sea, en América, el índice Henry Hub está entre, digamos, ahora menos de $6, pero llegó a estar a 10, en Europa se ha llegado a cotizar hasta $50 el millón de BTU. Entonces, cuando tú tienes un producto que tienes dos precios tan marcadamente diferentes, ¿dónde lo va a vender el productor? ¿Dónde le paguen más? ¿Y eso está haciendo Estados Unidos ahora? Bueno, lo que pasa es que en julio, Europa por primera vez compró más gas de Estados Unidos que de Rusia. Entonces, el que no tiene contrato de suministro firmado para garantizar un suministro en el 2023, 2024, 2025 a precio de Henry Hub, entonces si quiere gas ahora tiene que pagarlo al precio de Europa. O sea, 5 veces, 4 veces mayor. Y esa es la situación que se está presentando en la República Dominicana. Nuestros contratos siempre han sido Henry Hub, o sea, con Estados Unidos, con Occidente. O sea, han sido indexados a Henry Hub. Tú puedes comprar en cualquier sitio, pero la referencia es Henry Hub para nosotros, mientras que en Europa la referencia es lo que se llama TTF,
que es el índice europeo. En Asia hay otro índice que es similar al europeo en cuanto a precio. Entonces nosotros aquí, desde el 2001 que se instaló la terminal de Andrés en Boca Chica, pues o sea, el mercado de gas natural se ha comercializado con referencia al precio de Henry Hub, que Henry Hub es una bolsa donde se transan commodities, combustibles, como lo mismo, por ejemplo, el petróleo. Nuestro precio de referencia es el West Texas Intermediate, WTI, mientras en Europa es el Brent. Entonces, pero ¿qué pasa? Que entre el Brent y el WTI la diferencia son $2 o $3, $4, pero aquí estamos hablando de 5 veces. Entonces, los que no tengan contratos asegurados con suplidores para suministro de gas natural para el 23, para el 24 y años sucesivos, pues obviamente tienen dos opciones. O se mueven a su combustible alterno que sus plantas generadoras puedan utilizar, o simplemente no generan. Y ya hoy día, el que no firmó esos contratos con tiempo, si quiere buscar gas, tiene que pagar el precio de Europa, y ese precio es mucho más caro que generar con el combustible alterno que puedan tener esos generadores. Esa es la situación que se está dando en este país. Entonces nosotros, entiendo que si estamos desde 2001 afiliados, por llamarle así, adscritos a las compras al mercado de Henry Hub, pues no tendremos ningún inconveniente seguirle comprando a ellos. No, Henry Hub es un mercado. Tú no compras tú no compras Henry Hub, simplemente es un precio referencial. Sí, pero con ese precio me entiendo que seguiremos ahí. Pero lo que pasa es que nadie te está vendiendo hoy día a Henry Hub. Si tú no hiciste contrato hace un año, antes que estallara esta guerra de Rusia con Ucrania, tú no aseguraste un contrato de suministro para el año que viene a precio de Henry Hub, hoy tú no consigues a precio de Henry Hub. Muy bien, pero entiendo entonces, ¿tenemos ese contrato refirmado, reconfirmado? Lo que pasa es que ese contrato es de generador a generador, no es el Estado que firma el contrato, son los generadores, y eso es un negocio privado. Y lo que ha trascendido, que es algo que se había estado hablando mucho a nivel de rumor y en los corrillos, ahora se ha confirmado por el hecho de que Andy Dawager, la semana pasada, en su columna semanal que publica los lunes, hizo pública la información de que AES, que tiene 2 centrales que operan a gas natural de 300 megavatios cada una, que son de las más grandes a gas natural que hay en el país, tiene contrato de venta de energía con la distribuidora. Uno vence el 31 de diciembre de este año, el 2022, que es la central de Los Minas, y el otro, que es Andrés, vence a finales de marzo del 2023. ¿Qué sucede? Que, según dice Andy Dawager, y no ha sido desmentido, ni por AES, ni por el Ministerio de Energía y Minas, ni por ADIE, ni por nadie. Y es una información pública, no es un rumor, porque Andy lo puso en blanco y negro en un artículo en un medio periodístico de amplia difusión. Yeah. Entonces, Andy dice que debido a que ese contrato de venta de energía con la distribuidora, tanto por el caso de Los Minas como el caso de Andrés, no fue renovado ni fue extendido, entonces AES no aseguró compra de gas natural para sus centrales. Porque Andy dice que parece ser que el modelo de negocio que tiene AES, o la filosofía de negocio que tiene AES, porque eso varía de generador en generador, si no tienen un contrato de suministro de gas natural, pues ellos no se iban a arriesgar a firmar un contrato de largo, mediano plazo de compra de gas si no tienen un contrato de venta. Entonces, frente a esa situación, sucede que según Andy publica, y repito, no ha sido desmentido, los 600 megavatios de AES, que es alrededor del 40% de la capacidad instalada de gas natural que hay en el país, y el año pasado el 40% de la generación que se abasteció fue de gas natural, ya no van a poder generar a gas natural para el año que viene, o sea, a partir de algún momento, enero, febrero, la planta de Los Minas, abril, mayo, la planta de Andrés, y cuando generaban gas natural vendían el precio de la energía, el kilovatio era alrededor de 14, 15 centavos, y con diésel, que es el combustible alterno que pueden utilizar, lo van a generar cerca de 30 centavos de dólar. En consecuencia, aquí se le va a presentar una disyuntiva muy seria al gobierno, porque tiene dos opciones. O da apagones para no aumentar el déficit financiero de la distribuidora, o aumenta el déficit financiero de la distribuidora y no da apagones, o una mezcla de ambas cosas.
tú tienes que el año que viene la demanda crece en alrededor de 200 megavatios, entonces realmente no hay ninguna generación. Bueno, están las famosas barcazas de Asua, que no se sabe si se van a instalar definitivamente, y una planta que se licitó, que se instaló en Boca Chica, pero que esa va a generar igual a diésel. Y esa va a generar más cara que las plantas de AES, porque mientras AES es ciclo combinado, o sea, una planta mucho más eficiente, la que se instaló en Boca Chica es una turbina de ciclo simple, que la eficiencia de esa turbina es la tercera parte, menos de la mitad de las plantas de AES. Entonces, si AES vende en diésel a 25 o 30 centavos, esa, que una turbina simple, venderá a 35 o 40 centavos. ¿Y qué posibilidades hay, Bernardo, de acuerdo a las informaciones que tú conoces, a la expertise que tienes en estos campos de manejo de tarifas, compras de combustible para las generadoras? ¿Qué deduces tú pueda suceder? ¿Habrá una posibilidad de que eso que ha planteado el señor Aguarre se revierta con una negociación que AES haya podido hacer o esté presto a hacer? Es que aún hoy día se renegocia el contrato y se le extienda, no hay posibilidad de conseguir gas natural a precios de Henry Hub. ¿Pero Henry Hub a quién le está vendiendo? No, o sea, lo que pasa es, Henry Hub... en el mercado Henry Hub. No, ellos te venden, pero no a precios referenciados de Henry Hub, sino a precios referenciados de Europa. O sea, si ahora, pues, vamos a suponer que el gobierno lograra con AES, y le extiende el contrato. Si AES va a salir hoy día a buscar gas, no lo va a conseguir a Henry Hub, sino lo va a conseguir a precio de Europa. O sea, ya el tiempo de Henry Hub pasó, porque ya toda la producción que hay hoy día, que no está comprometido con referencia a Europa. Exacto, que no está comprometida con Estados Unidos. Con contratos previos firmados, garantizados. Entonces, porque el 70% de la producción de Estados Unidos de gas de exportación se está yendo a Europa. O sea que los contratos firmados dentro del mercado Henry Hub, las vigencias que finalizaron ya no se renuevan con esas condiciones. Si no se renegociaron antes de la guerra de Ucrania, tú no consigues hoy precio de Henry Hub. Y es cierto, porque si yo puedo vender a 10, no voy a vender a 2. Exactamente. En este caso, yo puedo vender a 30 o a 50, no voy a vender a 10. Y entonces los dos contratos de AES vence uno en diciembre, en 2 o 3 días, y el otro vence en marzo del año 2023. Y ellos ahora, si la guerra de Ucrania y Rusia se llega a un final feliz, Rusia se le permite reabastecer a Europa con el gas, termina el nuevo gasoducto y el gasoducto viejo todo comienza a operar normal. Entonces, en corto tiempo, no sé qué tiempo tomaría, hay que esperar que esa burbuja se desinfle, entonces vuelva todo a la normalidad. Entonces, en esa condición podrían aparecer contratos de gas a Henry Hub, pero lo de Rusia nadie tiene la bola de cristal para decir si eso se va a resolver y cuándo se va a resolver y bajo qué condiciones. Se queda en buenos deseos de toda la humanidad prácticamente. Esa guerra se suponía que iba a durar 15 días. Mira, Bernardo, tú que eres meses. Bastante crítico, un crítico directo, un crítico claro, un crítico positivo ante los manejos del sector eléctrico, ¿qué actitud, te pregunto, ha tomado ante esa información que tú hoy estás compartiendo, que ya la habíamos conocido previamente? ¿Qué actitud, qué decisión, qué posición ha tomado la Autoridad Eléctrica de República Dominicana? Por lo menos, si no públicamente, que tú tengas conocimiento. Bueno, públicamente lo que dijo el ministro ayer o antes de ayer es que en República Dominicana no hay peligro de desabastecimiento de gas. Bueno, pero no estamos hablando de desabastecimiento porque escasez de gas natural no hay. Bueno, lo que pasa es que hay un desabastecimiento. Desde el momento que AES no compre la cantidad de gas natural que compraba antes, hay un desabastecimiento. Pero no habrá en tal caso. Sí, pero él decía que para el año que viene no había preocupación porque no va a haber desabastecimiento de gas natural. Siempre y cuando paguemos lo que cueste. Bueno, exacto, pero como no se va a pagar porque sale más barato generar con diésel que generar al precio de Europa. Entonces, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, él debió decir entonces, como buena información, no habrá inconvenientes para adquirir a los precios normales el gas natural. No, o sea, la realidad es que no va a haber, o sea,
no faltará combustible para generar electricidad porque tienes combustibles alternativos, puedes usar el diésel. Ahora, no se garantiza para el año que viene que todas las plantas que hoy están generando a gas natural van a generar el año que viene. Ahora, va a haber combustible para producir electricidad, pero a un precio mucho más caro. Entonces, no tiene sentido generar a gas comprando en Europa porque sale más barato generar con diésel en vez del precio de Europa. Que de igual forma saldría al doble de lo que se genera actualmente con gas natural. Exacto, pero al precio de Estados Unidos. Sí. Pero al precio de Europa, entonces, sería 2 veces y media o 3 veces lo que se genera hoy día. Porque si tú hoy día estás generando, comprando gas a 10, a 6 dólares el millón de BTU, el índice Henry Hub más los gastos adicionales, los costos adicionales que se le suman, como es el costo de la licuefacción, el transporte en barcos especiales, aquí el tanque de almacenamiento. Si tú compras, lo que tú compras hoy a 6, lo tienes que comprar a 30, pues eso mismo te afecta a toda tu cadena de precios y el 70% del costo del kilovatio hora que se vende es el combustible. Entonces eso va a tener un impacto demoledor. Ahora, ¿qué están haciendo? No lo sé porque realmente todo esto se ha manejado en un secretismo. De hecho, quien primero da la voz de alerta con el problema de los combustibles es la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Nadie. Es el sector privado. Y luego, entonces, en una rueda de prensa que no se toca el tema, le preguntan al ministro de Industria y Comercio y es quien da la información y dice que realmente hay preocupación, y siempre lo que han hablado es buscando alternativas para que no haya problemas de abastecimiento de energía. Pero buscar alternativas, ¿qué significa? Buscar combustibles alternos. Y siempre se ha hablado de que las plantas que usan gas natural, por suerte, son de dual fuel, o sea, pueden utilizar 2 combustibles. Hay unas que utilizan gas natural o búnker C, como son las plantas que usan motores, que es el caso de las barcazas que están en el río Sama, es el caso de Quiqueya 1, Quiqueya 2 y Los Orígenes, o está una de las barcazas que está en el río Sama, la más vieja, Estrella del Mar 2, y están las que usan turbinas de ciclo simple, con una turbina de vapor para recuperación de calor, que son las de AES, Collentris y Estrella del Mar 3. Entonces, por suerte tienen combustible alterno. Ahora, si fuera el caso de una central que usa motores, que el combustible alterno es el búnker C, el impacto en el precio no sería tan significativo como es el caso de moverse a diésel. O sea, porque lo que aquí encarece es que el diésel es el combustible más caro para producir electricidad. Si te mueves a búnker C, pues es un impacto marginal. Pero aquí sucede que según la información que publicó Andy, precisamente las plantas cuyo combustible alterno es el diésel son las que no tienen los contratos de suministro de gas. Entonces eso va a tener una repercusión financiera en el sector eléctrico para el 2023 dramática. Y un dato, este año, en el presupuesto original del año, cuando se sometió al Congreso, se puso un subsidio al sector eléctrico de 53 mil millones de pesos, que es un poco menos de 1.000 millones de dólares. Con el presupuesto complementario subió 82 mil, 83 mil millones. Estamos hablando de 1.300, 1.400 millones de dólares. Y lo que se estima es que terminaremos en el orden de los 1.500, 1.600 millones de dólares de déficit de flujo de caja solo de la distribuidora, cifras récord. Para el año que viene, en el presupuesto original se puso, creo que fueron cerca de 80 mil millones de dólares, o 79 mil, no recuerdo la cifra exacta. Y todo el mundo sabe que la historia es que ese presupuesto inicial que se pone para el subsidio del sector eléctrico es insuficiente y cuando viene el presupuesto complementario hay que ampliarlo. Entonces, frente al escenario de que AES, 600 megavatios, cerca del 40% de la capacidad instalada de gas natural que hay en el país, no tiene gas para generar la gas y no tiene que moverse al diésel, entonces fácilmente en el 2023 el subsidio al sector eléctrico, si el gobierno decide no dar apagones y usar esas plantas caras, terminará cerca de los 2.000 millones de dólares. El doble, un poquito más del doble de lo que ha sido hasta ahora. No, el doble, antes del complementario. El doble del año pasado. El doble. El año pasado el déficit de flujo de caja de la distribuidora fue de 1.020 millones de dólares. O sea que en el 23, si no se resuelven esos asuntos, podemos estar rondando los 2.000 millones de dólares si hacemos un uso intensivo del diésel en lugar del gas natural. Wow. Y eso no es algo que esté determinado por voluntad nuestra.
No, bueno, no. La parte de adquirir bajo el Henry Hub. Bueno, eso depende básicamente de lo que mencionaste de los Ucrania. generadores, pero la consecuencia la va a pagar esta sociedad, la consecuencia la va a pagar el gobierno, porque por más estas explicaciones, aunque ellos no sean responsables directos, algunos dirán, bueno, que ellos debieron ser provisores y haber extendido ese contrato a tiempo, haber licitado esos contratos a tiempo, para que con tiempo pudieran asegurar el suministro. Eso es discutible, pero de todas maneras, al final, cuando venga este problema, quien va a pagar las consecuencias son las finanzas públicas, porque entonces, si se decide no dar apagón y usar esas plantas caras, eso va a drenar las finanzas públicas más de lo que están, y el gasto en inversión se va a reducir considerablemente, porque el gobierno no tiene una fuente de recursos ilimitada. Entonces el presupuesto ya está comprometido. Si tú tienes ahora 1.300 millones consignados en el presupuesto y te va a subir a 2.000 por el tema de los combustibles, especialmente el impacto del diésel, entonces definitivamente esos 700 hay que quitárselo a alguien. Y no es verdad que se lo van a quitar las ayudas sociales, porque eso sería, ¿cómo se dice? Echar gasolina a una pradera. Una situación social. Una situación social. Un reclamo social. Exactamente. Entonces, es muy probable, fíjate que en estos 2 años el gasto en inversión ha caído dramáticamente. Mira, vamos a hacer una pausa, Bernardo. Verdaderamente interesante esto que estamos recibiendo como explicación de cómo se maneja a nivel internacional una situación en el precio y en la accesibilidad a tarifas del gas natural y cómo se reflejan en nosotros. Vamos a seguir ampliando sobre esos aspectos después de la pausa. Bernardo Castellanos, lo que nos has explicado sobre el costo que tiene el gas natural para quien contrate una nueva adquisición, verdaderamente es preocupante. Te pregunto, ¿pudo la autoridad dominicana conversar con AES, advertir con AES que se avecinaba una situación internacional de cambios, o es responsabilidad de AES única y exclusivamente el haber tenido con tiempo una renovación de esos contratos, aunque es una empresa privada? Bueno, lo que pasa es, fíjate, ¿qué es lo que dispara la situación del precio del gas? Es la guerra de Rusia con Ucrania, eso era imprevisible. Y es una guerra que inicialmente se suponía que en 15 días iba a terminar, y todo lo que se ha derivado de esa guerra son cosas que se han salido del control. Lo que pasa es que ¿quién es el culpable? Al final de cuentas es irrelevante porque es un hecho consumado, y lo que sí es una realidad es que quien va a pagar las consecuencias es la sociedad y el gobierno en sus finanzas públicas, porque el gobierno lo va a pagar o a través de la finanza pública, aumentando el subsidio del sector eléctrico de manera considerable, o si por alguna razón deciden no cubrir todo ese subsidio, todo ese déficit que se va a generar frente a una gestión desastrosa de la distribuidora, donde no hay contadores, donde no hay cables, entonces eso aumenta las pérdidas, donde el 16 de agosto el presidente anuncia que se van a comprar 300.000 contadores, y esos contadores obviamente no están en un almacén que usted va y diga, necesito 300.000 contadores, ven, me lo llevo ahora, sino tiene que pedirlo, entrar en una lista de espera, eso tiene que programarse, porque esos contadores no se fabrican para tener en stock, sino se hace por pedido, y nosotros no somos los únicos que estamos requiriendo esos contadores, entonces va a tomar un tiempo que esos contadores lleguen al país. ¿Por qué ocurrió ese desabastecimiento de contadores y qué repercusión tiene el nivel de no poder contar con ellos en este momento? Porque el sector eléctrico del gobierno anterior tiene inclusive judicializándose muchos actores producto de aparentes irregularidades en esa área. ¿De dónde es que viene ese problema? Improvisación y negligencia, y aquí yo tengo la prueba. De las actuales autoridades. Aquí está, esto fue una noticia que fue publicada en diciembre del 2020. Que dice, EDES adquirieron medidores que declaraban como chatarras para seguir comprándole a cuñado de Danilo. Explica eso. Ok, no, yo voy a leer. Ajá. Esta es una noticia del 16 de diciembre del 2020,
donde quien da la información es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora, Andrés Astacio, en ese momento, ahora es superintendente. Diciembre de 2020. Diciembre de 2020. Y él dice esta parte, estoy leyendo textualmente, Astacio explicó que al asumir el cargo los gerentes reportaron que no habían medidores disponibles. Revisando las chatarras pudieron identificar cerca de 70.000 equipos utilizables. O sea, él dice que cuando este gobierno, el sector eléctrico, asume el control de esa área, el 17 de agosto, le reportan a ellos que no hay contadores. No hay contadores. O sea, están advertidos. No, ellos lo sabían. O sea, lo sabían. Entonces, si tú no tienes contadores, porque tú necesitas contadores para la operación del día a día de la distribuidora, porque hay, o sea, con este desarrollo inmobiliario que tiene el país, sobre todo en el Gran Santo Domingo, o sea, en Santiago, hay una demanda de contadores. O sea, nuevos. Que en el sector eléctrico actual, las autoridades hace 2 años conocen que no hay contadores. Bueno, eso lo dice esta declaración de Astacio, no lo digo yo. Ya. Porque ahorita viven acusando a uno de manipular la mentira. Bien, entonces, pero aquí están los papeles de la Jara y Google que demuestran que no, que ellos declararon que sí lo sabían. Entonces, si tú sabes, y cuando llegas y tomas posesión, que tú no tienes contadores, y el contador es la sangre de la distribuidora en cierto sentido, porque es lo que te permite a ti medir la energía que tú le entregas a los clientes. ¿Qué es esto suponía que tienen que hacer? Convocar de urgencia una licitación para adquirir contadores, para el día a día. ¿Se ha hecho licitación para adquisición de contadores? 18 meses después, 15 meses después. ¿Cuándo? O sea, la convocaron a mediados del 2021. O sea, el año pasado. El año pasado, y cuando la convocan, como es natural, hicieron una licitación en varios lotes, vinieron las impugnaciones, se juntó posiblemente problemas de flete, de qué sé yo, con el tema de la pandemia, y al resumida cuenta es que la realidad hoy no hay contadores en la distribuidora, y no lo dice uno. Tú ves las quejas que hay de gente que va a la distribuidora y le dicen aquí no hay contadores, y al extremo, que yo conozco por lo menos un caso de una persona que fue a solicitar un contador y le dijeron, a EDEST, y dijeron, no tenemos contadores, te podemos conectar directo, pero tú tienes que comprar los cables, porque ni siquiera tenemos cables. Y entonces, frente a ese escenario, es que el presidente dice el 16 de agosto, vamos a adquirir 300.000 contadores de emergencia para abastecer a la distribuidora. Este 16 de agosto. Este sí, ahora en este discurso que él hizo. ¿Y se adquirieron de emergencia? Bueno, eso es lo que te digo. El proceso se iniciaría. No conozco los detalles, pero es evidente que aquí no ha llegado un contador, porque si hubieran llegado, lo hubieran publicitado. Además, ¿dónde van a conseguir 300.000 contadores para que se lo suplan en un mes o en 2 meses? Porque eso hay que mandarlo a hacer, ¿entiendes? Y tenemos que ponerlo en una lista de espera, porque antes de nosotros poner esa orden, si es que se ha puesto, no lo sé, habían otros clientes de esas fábricas que tenían contadores solicitados. Entonces eso llegará algún día, entre 6 meses, 1 año, no lo sé. Mientras tanto, la situación de la distribuidora se va agravando porque la energía que suplen a los clientes en una gran parte no se está midiendo porque no hay contadores. De hecho, se estima que la distribuidora tiene un déficit del orden de 1 millón de contadores. O sea, que hay 1 millón de usuarios de energía que su consumo no se le mide porque no tienen contadores. ¿Y de quién es esa responsabilidad? De la distribuidora. Entonces, eso es algo que agrava la situación del sector eléctrico y en gran medida es la explicación de por qué las pérdidas han aumentado de manera considerable, porque si yo no tengo un contador, pues yo consumo, sí, porque voy a pagar una tarifa fija. Bernardo, tú haces cotidianamente en televisión, en medios escritos, hacia el sector eléctrico dominicano, críticas, muchas críticas. ¿Qué es lo que pasa en el sector eléctrico? ¿Qué falta? Que no hay gerencia, hay improvisación, hay negligencia, se llega en una situación de crisis que ellos mismos admiten, porque si aquí el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora dice que cuando llegan al poder el 16 de agosto, 17 de agosto, los gerentes de la distribuidora descubren que no tienen contadores, ¿cómo usted espera 15 meses para convocar una licitación? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó con Punta Catalina? Se le olvidó comprar carbón. Y eso ha generado una crisis que a este país le costó un dineral, más de 100 millones, 200 millones de dólares, por el precio que hubo que pagar en exceso, con relación a si esa licitación se hubiera programado, se hubiera planificado y hubieran podido conseguir, en vez de pagar a $300, $387 el carbón, o a $200 la tonelada, pudimos haberla comprado a $60, $70. Entonces, la improvisación, la falta de liderazgo,
la falta de gerencia en el sector eléctrico es lo que ha conducido a estos 26 meses de una España boba y de este desastre. Y por eso no es casual. No es casual. Fíjense la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo en el área eléctrica en este año. Punta Catalina, ¿a quién nombra? A Celso Marrancini. ¿Qué es Celso Marrancini? Al margen de que fue administrador de CDE por 4 años en el gobierno de Leonel Fernández, 2008, 2012, 2009, y antes había sido presidente del Consejo de Administración de la CDE en el primer gobierno de Leonel Fernández, los primeros 2 años cuando también fue administrador. Esencialmente, ¿qué es lo que es eso? Un gerente, un administrador exitoso en el sector privado. Exactamente, entonces se entiende que es una acertada designación por el background profesional y empresarial. Bueno, entonces, ¿pero qué nombra el presidente? Un gerente. Ajá. Ok. Vamos al Consejo Unificado de la Distribuidora. Ya. ¿A quién nombra como presidente? A Manuel Lara. ¿Quién es Manuel Lara? Es un economista, administrador, ingeniero industrial, que tuvo una vinculación con el sector eléctrico en el año 82-86 durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, cuando él fue el director administrativo y financiero del administrador Marcelo Jorge, que Dios lo tenga en su gloria. Pero el sector eléctrico del 82-86 no es el sector eléctrico de hoy día. Y en esa época su vinculación principal era los aspectos administrativos de la empresa y financieros. Tendría conocimiento. Pero luego de ahí, ¿a qué se dedica Manuel Lara? A sus empresas privadas, a administrar empresas, a ser gerente. Y en el 2000-2004 fue el administrador del Banco de Reserva en el gobierno. Pero igual que don Celso, es un buen gerente, es un buen administrador, un empresario de crecimiento, de éxito. Exacto. Tercer nombramiento, Manuel Bonilla, ingeniero civil, lo conozco de infancia, porque estudiamos juntos en el Colegio Corazón, aunque él es más joven que yo, y yo tengo mucho vínculo con su familia y sus hermanos. ¿Qué es Manuel Bonilla? Ingeniero civil, con una maestría en recursos hidráulicos de la Universidad de Stanford de Estados Unidos. ¿Designado como qué? Él está como vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora, el puesto que ostentaba ante Astacio, que es un abogado. Ya. Entonces, Manuel Bonilla, ¿en qué ha dedicado su ejercicio profesional? Una parte de ingeniería civil, pero una gran parte a la gerencia en empresas. Fue vicepresidente ejecutivo de una importante empresa telefónica en este país. Trabajó con otra empresa telefónica en este país. Y además de eso, fue el primer dominicano que ocupó la presidencia de Barrick Dominicana. Bueno, pero se oyen bien hasta ahí esos 3 designaciones. Entonces, Raquel Peña. Ya. O sea, ninguno de esos tres, salvo Celso, son conocedores del sector eléctrico actual. O sea, no nombran especialistas en el sector eléctrico. Bueno, son buenos gerentes, pero no con conocimiento del área eléctrica. Exacto, salvo Celso. Salvo don Celso. Y ahora doña Raquel Peña, la vicepresidenta ejecutiva. Ella del sector eléctrico no sabe absolutamente nada. ¿Por qué la nombran? Doña Raquel tuvo un éxito que todo este país, esta sociedad se lo reconoce en su gran mayoría, cuando la nombraron jefa del Gabinete de Salud. Y doña Raquel no es doctora, no es médico. Sin embargo, ¿cuál fue su gran mérito? Gerenciar el Gabinete de Salud en medio de la crisis del COVID, cuando no había vacuna, y donde, por su esfuerzo y un esfuerzo colectivo del equipo que ella dirigió, obviamente con el apoyo del presidente, mientras los países no tenían vacuna, aquí se consiguió vacuna. Nosotros tuvimos un contrato primero con AstraZeneca que falló. Y aquí se movieron rápidamente, gerenciaron esa situación y conseguimos la vacuna china. Entonces, ¿cómo calificas la designación de la vicepresidenta? Bueno, la designación del presidente yo la coloco en el mismo orden de la designación de Celso, de Manuel Lara y de Manuel Bonilla. El presidente se dio cuenta, tarde, pero se dio cuenta de que en el sector eléctrico había un problema de liderazgo y de gerencia. Y por eso ha puesto en su nombramiento a gerentes, para que se hagan cargo y tratar de que se cree un liderazgo efectivo en el sector eléctrico que conduzca y que se elimine toda esta situación de improvisaciones y negligencias y de postergación de decisiones. Porque ¿cómo es posible que usted diga que cuando usted llegó al poder sabía que no habían contadores y usted tarda 15 meses en convocar una licitación para comprar contadores? Y entonces estos 2 años que han transcurrido en el sector eléctrico se pueden equiparar a que puede hacerse, repito, un símil con lo que sucedió en el sector educación. ¿Podemos haber perdido 2 años en el sector eléctrico? Bueno, perdimos 2 años.
No que pudimos haber perdido. Perdimos 2 años. Están perdidos para ti. Están perdidos totalmente. Y el problema es que esos 2 años no se recuperan en 6 meses. Porque aquí el sector eléctrico todo es a mediano y largo plazo. Entonces, los contadores que debieron haber estado aquí, si se hubiera hecho esa licitación a tiempo, que debieron haber comenzado a llegar a finales del 2020 y entre el 2021, y no tuviéramos esta crisis que tenemos ahora, entonces esos contadores llegarán, no sé, en 1 año, año y medio. Las licitaciones que debieron haberse convocado desde el inicio del gobierno, porque también, porque es el mismo gobierno que admite sus errores. Con las famosas licitaciones, cuando se creó la crisis de apagones por la mala operación de Punta Catalina, el gobierno trató de echarle, el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas trataron de echarle la culpa a los apagones de este año, de abril, o sea, 2 años prácticamente después que tenían el control del sector eléctrico al gobierno pasado. Y emitieron un comunicado que dice lo siguiente, una de las partes. O sea, la crisis dice eso, la urgencia, voy a para ponerlo en contexto, dice el comunicado. El mes pasado concluyó la licitación de urgencia para instalar 400 megavatios del Sistema Eléctrico Nacional. El proceso fue llamado el 1 de diciembre del 2021. Dice, el gobierno espera que las nuevas unidades generadoras comiencen a instalarse y producir gradualmente a partir del próximo mes de junio. Entonces, o sea, junio, ahora, ¿qué pasó? Ajá, y todavía no ha entrado un vatio. De esos 400 megavatios que dijo el ministro de Energía y Minas, que iban a comenzar a generar a partir de junio, no ha entrado un vatio a generar, un vatio. Y aquí decía que iban a entrar a partir de junio y que tenían como fecha de término para alcanzar la producción máxima el próximo mes de octubre. Llegamos a octubre, estamos en octubre ahora. No se ha generado. No se ha generado un vatio. Y él decía que entre junio y octubre iban a estar los 400 megavatios instalados. Y tú tienes 200 megavatios que están en el limbo con el caso de la barcaza de Azo. Ahora bien, dice, la urgencia se debe a que el parque de generación recibido en el agosto de 2020 era claramente deficitario. O sea, ellos admiten que el parque de generación cuando ellos era deficitario, puesto que si se abastecía la demanda máxima de energía, la reserva se quedaba en menos del 5%. Entonces dicen, esta situación había sido señalada en el año 2018 a través de un estudio realizado por la CDE con la firma argentina Mercados Energéticos, una empresa consultora muy acreditada que ha hecho que el panorama en ese sentido era ampliamente conocido. Exacto, pero oye esta parte que era interesante, en el que se demuestra la necesidad de instalar una central generadora de 600 megavatios basada en gas natural en el 2021 y otra también de 600 megavatios en el 2023. Además, el estudio indicaba que anualmente el país debía instalar 300 megavatios de energías renovables divididos en 150 megavatios solar y 150 megavatios eólicos. O sea, el gobierno admite, hasta ese momento, ese estudio de mercado energético era desconocido. Yo no sabía de la existencia, ni siquiera no lo he visto. Lo único de referencia que tengo de ese estudio es lo que dice esta declaración. Almonte da fe de que ese estudio argentino, de la empresa argentina del 2018, se correspondía con la realidad que ellos encontraban. Bueno, o sea, exacto. Entonces, ¿qué dice él? Los apagones de abril se originaron porque el gobierno pasado no hizo caso a esas recomendaciones y no hizo las licitaciones para instalar 600 megavatios de gas natural, le hace energía térmica en el 2021 y 600 megavatios en el 2023 también de energía térmica al margen de energía renovable. Pero esa crítica que él hacía en ese momento tampoco se ha cumplido por su gestión. Entonces, ¿qué pasó? Si tú llegas en agosto, como se dice ese documento, y tú tenías conocimiento de eso, que tú tenías que instalar en el 21 600 megavatios y en el 23 600 megavatios térmicos, no renovables, térmicos, ¿cuál era lo que tú tenías que hacer? Inmediatamente tomas el poder, convocó una licitación de emergencia en los próximos 15 días o 20 días, para tratar de que a final del 21, a principio del 22, por lo menos los 600 megavatios entren, y en el 23, mediados del 23, entren los otros 600 megavatios. Pero no hicieron eso. Entonces nosotros vamos a tener un déficit de generación pronto. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa licitación de emergencia, ¿cuándo la convocan? Yo lo voy a leer de nuevo. Aquí dice, el proceso fue ya lanzado al 1 de diciembre del 2021. Los 400 megavatios de emergencia. O sea, la urgencia
para los que tomaron posesión el 16 de agosto del 2020, es como que una licitación de urgencia, un año y medio después. Y hay esos 400 megas divididos en dos barcazos. No, son dos centrales, dos centrales. Una es barcazo, otra no es barcazo. Ahora, ¿qué pasa? Que no cumplen las recomendaciones del mercado energético, que decían que eran 600 megavatios. Entonces licitan 400, pero licitan el 21. En diciembre comienza el proceso, que significa que ya en el 21 no podían generar. Entonces, ¿qué pasa? Que para el 23, que es la otra recomendación del mercado energético, no hay en el tapete ninguna generación técnica que vaya a entrar. Entonces, si tú tenías que instalar 600 megavatios en el 21, térmico, a gas natural o cualquier otro combustible, 600 megavatios en el 23 térmico, 1200, y nada más vas a instalar 400 si la barcaza se instala, la de ASO. Si no se instala, serán nada más 200. Ya tú tienes un déficit, según el estudio de mercado, de 1000 megavatios. De 1000 megavatios, y calcula que la demanda a partir del 23 va a crecer anualmente en el orden de 200 megavatios. Bueno. Entonces, Manzanillo, ¿cuándo va a entrar? Si entra. Finales del 26 y del 27, entonces entre el 23 y el 26 y 27 que entre Manzanillo, la demanda crece 200 megavatios anuales, estamos hablando de 600, 800 megavatios, y tú no tienes ninguna oferta de generación térmica que va a entrar en ese periodo. O sea que nosotros estamos en el riesgo de un problema de déficit por falta de generación térmica, porque no se hicieron las licitaciones a tiempo. Si bien es cierto, el gobierno pasado falló, porque debió convocarla, pero este gobierno también falló porque pudo haber enmendado el error y no lo hizo. Con el agravante de que ahora hay un incremento de fallos que aumentan el déficit esperado para haber entrado. O sea, aquí se suma no tomar la decisión correcta en cuanto a garantizar que entre el 21 y el 23 entraran 1200 megavatios, como recomendó, y entonces se suma el tema de que no tenemos contadores y se suma el tema de que tenemos la crisis del gas natural. Bien, no sé ustedes, pero yo estoy entendiendo lo que el ingeniero Bernardo Castellanos está explicando. Venimos en breve. Bernardo Castellanos, has hecho 2 segmentos de informarnos sobre déficits, deficiencias, falta de planificación en el sector eléctrico. Has identificado los problemas. ¿Tienes la posibilidad de indicarnos propuestas, soluciones? Bueno, las propuestas son las mismas, son las que han estado en el tapete toda la vida, inclusive es la propuesta que hacía el PRM en oposición. Lo que pasa es que se ha perdido 26 meses y esos 26 meses no se recuperan. O sea, con el tema de la pérdida hay que hacer inversiones en la distribuidora, inversiones cuantiosas para reducir las pérdidas. No solamente proveer los contadores para el día a día, sino hacer inversiones en programas y proyectos específicos de reducción de pérdidas que se han caído en esta gestión. Porque pasamos de 160 a 200 millones de dólares de inversión anual en proyectos de reducción de pérdidas. Yo no sé si se robaban el dinero, pero eso es lo que por lo menos estaba registrado. Y hemos caído a niveles de 100, 120 millones de dólares, entonces así no se va, o sea, se está apagando un fuego echando gasolina. O sea, no hay contadores para el día a día y no se está haciendo inversión reducida de pérdidas. Las licitaciones, o sea, ahora mismo Manzanillo está en un limbo, porque Manzanillo se adjudicó primero que los contratos, o sea, la licitación se adjudicó a los ganadores primero que la licitación de emergencia de 400 megavatios, porque sorpresivamente esa licitación se convocó primero que la de emergencia. O sea, la de emergencia, ¿verdad? La emergencia para las autoridades eran 18 meses después. Y Manzanillo, que no era emergencia, se convoca en menos de un año la licitación. Entonces, para que tú veas el cruce que hay de prioridades. Y eso es parte de los problemas que tenemos. Entonces, la segunda licitación de 800 megavatios, el día antes de entregar las ofertas, la cancelaron. O sea, pretendían cambiar las reglas de juego en el 9º inning con 2 outs y el bateador en 2 strikes. Y ahora, violando la ley de electricidad, porque le hicieron la cancelación sin la autorización de Superintendencia de Electricidad, que es quien regula y administra los procesos. Entonces ahora la anularon definitivamente y van a convocar una nueva licitación. Es un proceso que se toma un año. Entonces, perdimos 2 años en esa licitación, 1 año, y de ahí a eso, entonces, ¿cuándo va a entrar en esa planta? Aquí, lo único que se me ocurre para el tema de generación,
es que tiene que haber una licitación de urgencia para tratar de contratar plantas que estén disponibles en el mercado y que puedan suplir a gas natural. Va a ser muy difícil, no puede ser a diésel. La única alternativa que habría tendría que ser el búnker C, pero yo no limitaría a búnker C, sino que hagan las ofertas para ver el mejor precio y quién puede entregar esa energía más temprana. Porque una planta usted no va y le dice, apéame esa planta de 200 megavatios y tráemela, eso hay que hacerlo. O sea, o al menos que usted consiga un mercado de plantas de medio uso que estén dispuestas, pero tiene que hacer un proceso de licitación. ¿Podrían volver apagones periódicos por falta de generación? Bueno, los apagones están hoy día, y lo que se vislumbra es con el problema del gas natural, de precio, no de abastecimiento, con el problema de lo que identificó el estudio del mercado energético, de que había que instalar 1.200 megavatios de generación térmica entre el 21 y el 23, y se van a instalar, hoy día solamente se van a instalar 200. 200 a diésel, que solamente van a generar en caso de emergencia, porque no son despachables, porque son muy caras las plantas. Entonces, si sale Punta Catalina por un mantenimiento, por una avería, o una de las plantas grandes, entonces esa generación de Boca Chica podría entrar a suplir. Mientras tanto, en el día a día no puede generar porque es muy cara. Entonces, si teníamos que instalar 1.200 y hoy nada más tenemos 200 garantizados, ahí tenemos 1.000 megavatios de déficit. Y si entra los 200 de Asua en otro lugar, porque luce que en Asua va a ser difícil, tendríamos 800 de déficit, porque debemos instalar 1.200 y estamos instalando 800. ¿Y qué son 800 megavatios? Es Punta Catalina. Yeah. O sea, 800 megavatios es Punta Catalina. Yeah. Porque Punta Catalina son 750 y 1.000 megavatios es Catalina y media. Yeah. Entonces, eso te dice a ti la magnitud del problema que esta sociedad y este país está enfrentando en los próximos 2 o 3 años. Hay un pensamiento que puede cualquiera de los televidentes estarle pasando ahora por la mente y lo quiero compartir porque quizás también yo podría pensarlo. Si tenemos tanto sol, si tenemos tanto viento y tenemos proyectos interesantes, eólicos y solares, ¿por qué no aprovechar nuestro clima para energía solar y energía eólica? Bueno, este gobierno ha dicho que ha firmado 1.200 megavatios de energía renovable, eólica y solar, que van a entrar supuestamente el año que viene. El problema es que la energía eólica y solar no está disponible 24/7, sino está disponible entre un 20% y un 30% del tiempo. La solar 20%, la eólica más o menos un 30%. Pero además de eso, tú tienes el inconveniente de que como esas son energías intermitentes, que tú no puedes, o sea, tú sabes cuándo puede haber sol, pero tú no puedes decir la cantidad de sol, entonces no son despachables. Si no llegó el sol, perfecto, yo la entro a generar. Hay viento, la entro y bajo la generación de las térmicas, pero ¿cuál es el problema? Que si viene una nube sobre una central solar, y baja la intensidad del sol, ahí mismo se cae la generación y eso te crea inestabilidad en el sistema, entonces el sistema de transmisión. Y tú tienes que tener el sistema de transmisión diseñado con las protecciones y la regulación de frecuencia que te proveen las plantas técnicas para evitar que se te produzcan desbalances y apagones. Yeah. Y sucede que tenemos un problema de línea de transmisión porque en ASO, además del problema que hay de la comunidad que está rechazando las barcazas, hay un estudio que hizo el organismo coordinador, donde ellos dicen claramente que no hay línea de transmisión con capacidad para evacuar la energía que van a producir las barcazas. Pero ¿y cómo yo mando entonces una barcaza hacia ese lugar si no tengo cómo transportarla? Esas son de las improvisaciones y de las negligencias que nos llevan a este atolladero. Porque y eso es totalmente concreto, lo que tú estás diciendo. Aquí yo tengo el informe. Porque no se puede entender que pueda haber un hecho tan imprevisto como ese de que no se tome en cuenta. Yo no sé si el tiempo nos va a dar, pero yo tengo aquí el informe que puedo leer lo que dice el informe del organismo coordinador. O sea, no lo digo yo. Dice lo siguiente. Tal como se ha venido observando en las secciones anteriores, de instalarse la nueva generación en el área sur, sin expandir la red de transmisión en dicha área, la congestión en la red de transmisión limitará la generación de base de bajo costo en el CENI y por lo tanto provocará un sobrecosto operativo que se incrementará el costo de energía y el costo marginal del sistema. Dice, como puede observarse en las gráficas anteriores, se producirá un sobrecosto operativo en 47 millones de pesos y un incremento en el costo de la energía a costo marginal de 167 millones de pesos. En total,
de 207 millones de pesos de sobrecosto al mes aproximadamente. Conclusiones. Se evidencia que con la condición actual de red y la matriz de generación existente en condiciones normales, no es posible despachar toda la generación disponible en el área sur. Entonces, ¿para qué mandar esa barcaza si no hay la capacidad de distribuir esa energía? Porque primero debieron haber hecho ese estudio y decidir dónde instalarla. No solamente en ese sitio, sino en cualquier otro sitio posible. Ahora, ¿qué pasa? Que el sur es de los sitios que tiene más potencial de energía renovable, eólica y solar, y si no se pueden instalar las barcazas, no se puede instalar tampoco energía solar si no se mejora la red. ¿Y qué es lo que recomienda este estudio del organismo coordinador? Dice, recomendaciones. La ETED, que es la empresa de transmisión eléctrica dominicana, debe priorizar la construcción de líneas contempladas en el plan de expansión para la zona sur. O sea, porque no hay capacidad. Y esa misma situación, según la información que uno maneja, también ocurre en el norte, que es donde también hay un gran potencial de energía renovable, sobre todo en la zona de Manzanillo y de Pepillo Salcedo. Bueno, o sea, que estamos comprando un carro y no tenemos carretera. Bueno. Bien, Bernardo Castellanos ha estado con nosotros en la hora 22 explicándonos parte de las situaciones que se producen en el sector eléctrico dominicano. Gracias, Bernardo, por estar acá. A ti por la invitación. Señores, hasta mañana, si Dios quiere.